¡Qué mierda! Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Me alegro, me alegro. Entonces, ¿se me está escuchando bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Les voy a pedir, por favor, que, como venimos haciendo siempre, mantengan apagados los micrófonos, así no haya interferencia. Y esta vez hemos programado unos minutos más al final para poder dedicarle a las preguntas o comentarios que ustedes quieran hacernos, ¿sí? En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de los traumatismos cráneoencefálicos y las implicancias de estas lesiones en la vida del paciente, por un lado, y las diferentes posibilidades terapéuticas con las que contamos para afrontar estos déficits y secuelas que implican una lesión en el cerebro. Ya vamos a ir viendo que esto es un poquito diferente de lo que hemos estado mencionando en las clases anteriores, que tenía que ver con las enfermedades neurodegenerativas. Si bien quizás la manifestación clínica no cambie mucho, sí variables, digamos, como la edad y el contexto de los pacientes van a hacer que las intervenciones sean distintas en estos casos. Entonces, los objetivos que hemos propuesto son describir los traumatismos del cráneo, exponer las posibles consecuencias neurocognitivas de la lesión, presentar un posible plan de rehabilitación y describir el curso clínico y los posibles tratamientos. Antes, bueno, por si hay alguien nuevo sumándose a nuestras clases, me estaba olvidando de presentarme, soy psicóloga, mi nombre es Laurencia Moyano Ferreira y formo parte del equipo de trabajo de terapia neurocognitiva. En esta oportunidad, como decía antes, vamos a trabajar sobre las consecuencias de los traumatismos cráneoencefálicos. Ahora vamos a avanzar un poco, entonces. En este caso, los daños producto de traumas que sufre nuestro cerebro, de acuerdo a las investigaciones epidemiológicas y a los, digamos, diferentes tasas de prevalencia que se han investigado, organismos como la Organización Mundial de la Salud, los colocan dentro de una de las principales causas de incapacidad neurológica. Y esto difiere un poco de lo que veníamos hablando acerca de las enfermedades neurodegenerativas, porque lo que pasa con los pacientes o con las personas que han sufrido un traumatismo de cráneo es que su esperanza de vida suele ser mucho más larga que el adulto mayor que está transitando una enfermedad neurodegenerativa. Entonces nosotros ahí podemos ver la implicancia, por un lado, en la vida del paciente y en su proyecto vital de haber sufrido algún trauma cráneoencefálico, y por otro lado, la implicancia en todo su sistema familiar y su red social de apoyo, ¿no? Porque estamos diciendo que ocurre un daño en su cerebro que trae consecuencias en los diferentes sistemas que conforman su vida, y por otro lado, que esa persona tiene una esperanza de vida larga, es decir, de ese momento, desde el momento en que ocurre la lesión, su vida cambia radicalmente y lo va a acompañar todos estos déficits o secuelas a lo largo de toda su vida. Entonces, esto es una situación que cambia los paradigmas de intervención con nuestros pacientes. Entre los supervivientes al traumatismo de cráneo, un considerable número, la gran mayoría, aproximadamente el 90%, va a quedar con importantes secuelas que impiden el retorno a sus actividades anteriores o que imposibilitan, por ejemplo, el ingreso al sistema académico o el regreso al sistema académico, profesional y social. Pensemos
que a diferencia de lo que veníamos hablando en las patologías neurodegenerativas que se daban inicio alrededor de los 60, 65 años, nosotros podemos estar con una persona que está sufriendo las secuelas del traumatismo de cráneo en cualquier franja etaria, ¿no? Desde niños, desde la primera infancia, hasta adultos mayores, adolescentes, adultos activos en su vida laboral, ¿sí? Entonces, las consecuencias de ese traumatismo van a impactar de manera diferente de acuerdo al momento evolutivo en el que esté esa persona. Si bien estos traumatismos y sus secuelas generan importantes consecuencias a nivel personal, familiar, social y económico, y esto las posicionan dentro, digamos, de uno de los asuntos más importantes a los cuales se destinan los recursos del sistema de salud, pasa desapercibido el impacto o la prevalencia que tienen estas consecuencias en la población, y es así que muchos autores le llaman, sobre todo en los países en vías de desarrollo, como una epidemia silenciosa, en el sentido de que implica toda una movilización de recursos, tanto de salud como económicos, para afrontar las consecuencias de que una persona tenga un traumatismo de cráneo, pero no se dedican quizás las políticas o las políticas sociales o diferentes estrategias para que la población tome conciencia, digamos, de la implicancia que tiene esto en la ocurrencia de ciertas enfermedades. Entonces, los autores hablan de una epidemia silenciosa que va aumentando en frecuencia. Cada vez más personas son víctimas, digamos, de algún tipo de accidente que deja alguna secuela, y esto implica problemas que los van a acompañar el resto de su vida, ¿no? Por eso esa denominación. Con respecto a las causas de estos traumatismos de cráneo, de acuerdo a las estadísticas, se sabe que la principal causa es por accidentes de tránsito, generalmente con complicaciones en las cuales se implica, digamos, el consumo de alcohol, es decir, el que ha sufrido el accidente o terceros que han sido afectados por ese accidente, estaban bajo los efectos del alcohol u otras drogas, y también, digamos, influye sobre esto y sobre estas personas las faltas de horas de sueño. Generalmente han consumido mucho alcohol, han estado desvelados, y por las implicancias que tiene el alcohol en nuestro sistema nervioso central y en nuestros reflejos, se generan este tipo de accidentes de tránsito por lo general que ocasionan consecuencias a nivel de nuestro cerebro. Luego, en frecuencia, le siguen las caídas que se producen en trabajadores, es decir, accidentes laborales. Pensemos en el personal que se encarga, digamos, de la construcción de edificios o la reparación de líneas eléctricas, ¿sí? También otras de las causas suelen ser los asaltos o las agresiones. Y por último, los menos frecuentes, pero que existen, tienen que ver con las consecuencias lesivas que implican deportes de riesgo. Y aquí, por ejemplo, bueno, han sido los menos frecuentes, pero ha habido noticias recientemente de, por ejemplo, futbolistas que han recibido fuertes golpes en su cabeza, y esto han dejado consecuencias. Hay muchos estudios también que hablan acerca de la implicancia que tiene el impacto de pegar a la pelota con la cabeza y las lesiones en el cerebro, el boxeo, por ejemplo, y otros deportes más extremos que ponen, digamos, a la persona que los practica en la situación de ser, digamos, víctima de este tipo de accidentes. Vamos a ver qué entendemos por traumatismos cráneoencefálicos. Estos traumas hacen referencia a una lesión en el cerebro adquirida que ha sido provocada por una fuerza mecánica intensa que va a comprometer el funcionamiento del cerebro y determina una alteración en la conciencia. Por ejemplo, obnubilación, confusión, estupor, hasta el estado de coma, como son los accidentes de tránsito, ¿no?
Este compromiso en el funcionamiento cerebral no es causado, como decíamos antes, por una enfermedad neurodegenerativa, tampoco por una enfermedad congénita ni del neurodesarrollo. Es decir, es un accidente en donde se ha producido una intensa reacción de aceleración en el cerebro producto de un impacto fuerte en esa área. Se define a los traumatismos cráneoencefálicos como una lesión cerebral adquirida, consecuencias de causas mecánicas externas que han provocado una pérdida de conciencia, una amnesia, es decir, una falla en la memoria postraumática, convulsiones o fracturas del cráneo. Y que en la exploración neurológica, en el examen neurológico, se pone en evidencia un funcionamiento alterado. Estas alteraciones pueden ser temporales y también pueden ser, en el mayor de los casos, son permanentes y van a causar en la persona una incapacidad parcial o muchas veces total, ¿no? Esto va a depender de la magnitud y las áreas en donde se ha producido la lesión. Entonces, veamos un poco cuáles son las alteraciones neuropsicológicas, psicopatológicas y funcionales en los traumatismos del cerebro. Lo que pasa con las consecuencias de estas lesiones es que imaginémonos que el órgano que afectan es el cerebro, por lo tanto, todas las funciones que están supeditadas por nuestro sistema nervioso central van a ser susceptibles de que este accidente genere una disfunción, deje secuelas, imposibilite la realización de ciertas actividades o de ciertas funciones orgánicas, pero también, como dice aquí este título, implica psicopatología. ¿Por qué? Porque en última instancia nuestras emociones, la regulación de nuestro estado de ánimo y de nuestra conducta depende de la indemnidad, es decir, depende del correcto funcionamiento de ciertas estructuras en el cerebro. Es decir, variables psicológicas, motivacionales, nuestro estado de ánimo está funcionando de la manera en que lo está haciendo gracias a que hay un sistema de neurotransmisores y un sistema anatómico diseñado para que eso sea. Entonces, cualquier afección a esos niveles neuroquímicos o estructurales va a generar también, además de una disfunción en la atención, en la memoria, en el lenguaje, una disfunción y una desregulación en nuestro sistema emocional. Entonces, imaginémonos que una persona ha sido víctima de un accidente de tránsito, puede ser, digamos, motociclista o no, pero que ha sufrido un importante traumatismo en su cráneo y dada la situación delicada, bueno, ingresa en un estado de coma en donde en primera instancia de lo que va a ocuparse el sistema de salud es de que esa persona sobreviva, ¿no? Y entonces, cuando los pacientes salen de ese estado crítico, de ese estado agudo, que es la coma, donde seguramente han estabilizado funciones que tienen que ver con lo orgánico, entran en un periodo que se denomina amnesia postraumática. Esto pasa en la mayoría de los casos de personas con lesiones en su cerebro. Un olvido que ocurre después del accidente de tránsito, donde van a experimentar, por ejemplo, desorientación, confusión, dificultad para recordar lo que ha pasado, momentos previos incluso al accidente, no los pueden evocar, no los pueden recordar. A causa de la gravedad, de la localización y de la extensión de las lesiones en ese cerebro producto de ese fuerte impacto, se van a presentar un conjunto de trastornos que en la mayoría de los casos, y esto es lo alarmante y lo preocupante, van a limitar de manera significativa la vida que venía teniendo esa persona. De ahí en adelante hay un cambio radical en la forma que van a tener de organizarse en su vida cotidiana, ellos como las personas que los acompañan, es decir, su grupo familiar. Entonces, lo primero que nosotros podemos observar, o lo que el familiar puede observar, es que hay cambios a nivel físico y motor. Quizás la persona tiene dificultad para pararse, dificultad para mover alguna de sus extremidades,
y eso es lo más evidente. Sin embargo, es lo que con mayor probabilidad se tiende a recuperar. Es decir, las secuelas que tienen que ver con lo físico, de algún modo, son las que van a poder recuperarse o acomodarse o estabilizarse de algún modo. Sin embargo, como habíamos mencionado antes, hay consecuencias que tienen que ver con trastornos neuropsicológicos, conductuales, emocionales, y que están presentes en la mayoría de los casos cuando estamos ante una lesión cerebral, un traumatismo de cerebro. Y estas, si bien en primera vista, quizás en el primer contacto con el familiar o con la persona no las ponemos en evidencia, no se ponen en evidencia, son las que verdaderamente van a afectar a la calidad de vida y a todo el entorno de esa persona. Incluso, como habíamos dicho, generan un cambio importante y consecuencias negativas en la organización de la familia, en la reinserción a su actividad, ya sea académica, laboral, social, y también son muchas veces estas consecuencias neuropsicológicas y conductuales las que impiden un proceso de rehabilitación, impiden que se instale un adecuado proceso de rehabilitación para esa persona. Ya vamos a ir viendo por qué, pero imaginémonos que tiene que ver con la conducta que genera este tipo de lesiones en el cerebro. Entonces, es importante poder conocer acerca de esto para ver de qué manera podemos armar un sistema, una institución, digamos, que brinde que brinde un servicio de rehabilitación contemplando, digamos, estas particularidades de la conducta y del funcionamiento neuropsicológico de las personas que son víctimas o que han sufrido, digamos, un accidente en su cerebro. A causa, bueno, como hemos dicho antes, esto va a depender puntualmente del tipo de lesión y de la extensión de la misma. Vamos a ver un poquito en profundidad acerca de los trastornos y las alteraciones neuropsicológicas, psicopatológicas y funcionales que traen los traumatismos cráneoencefálicos. Por un lado tenemos trastornos sensorimotores, es muy evidente y es frecuente que la persona tenga consecuencias en la espasticidad de sus músculos, es decir, sus músculos se vuelven más rígidos y esto dificulta de manera notable el movimiento y todas las implicancias, digamos, que nuestro aparato motor tiene para nuestro desempeño en la vida cotidiana. Se reduce la destreza motora fina y también la gruesa y pérdidas del equilibrio, disminuye la fortaleza física en general, capaz aparecen temblores o movimientos rítmicos que la persona no los puede controlar en alguna parte del cuerpo, en las piernas, generalmente en las piernas, puede aparecer ataxia como consecuencia de las lesiones cerebelosas y alteraciones de tipo sensorial. Nosotros pensemos que las actividades cotidianas de una complejidad menor, como pueden ser prepararnos un almuerzo, prepararnos el desayuno, higienizarnos, bueno, movernos con independencia dentro de nuestra casa, implica un funcionamiento indemne justamente de este sistema sensorial motor. Entonces, lo que se sabe es que la mayoría de los traumatismos cráneoencefálicos tienen una afección en este sistema. Y esto tiene que ver porque el impacto tan intenso y el golpe, digamos, la fuerza mecánica que ejerce ese golpe sobre el cerebro y sobre el cráneo, no produce una lesión localizada y específica, sino más bien difusa y generalizada en las distintas áreas del cerebro. Por lo tanto, más o menos, digamos, las áreas afectadas suelen ser similares. Quizás la diferencia está más bien en la severidad de la lesión, no tanto en el tipo de áreas que se ven afectadas. Trastornos en las diversas funciones neurocognitivas, neuropsicológicas, ya vamos a ver eso en detalle. También lo que se ha observado es que estas personas, a raíz de los accidentes en su cerebro,
tienen dificultad para entablar relaciones. Pareciera que su personalidad ha cambiado y cuando nosotros interactuamos notamos que hay algo diferente, notamos quizás una forma de mirar diferente, una forma de vincularse diferente, o conductas que no las hubiesen tenido antes de que ocurra este accidente. Esto tiene que ver con que la lesión en el cerebro también genera consecuencias en nuestros procesos de mentalización o teoría de la mente. ¿Qué significa esto, no? La capacidad que tenemos las personas de poder inferir y entender que las otras personas tienen estados mentales distintos y que esos estados mentales van a darnos información acerca de las intenciones que tiene el otro, van a permitirnos de algún modo dar una explicación a su conducta y a sus creencias, y justamente al estar afectado el cerebro, también se ve afectada esta capacidad nuestra de los seres humanos de entender el comportamiento del otro y de poder diferenciarlo del nuestro, y en ese sentido garantizar, digamos, que contemos con ciertas habilidades como la empatía, que son estas dos, teoría de la mente y la empatía, las que hacen posible lo que se conoce como cognición social, es decir, nuestras habilidades para poder tener relaciones satisfactorias con otras personas. Esta área también se encuentra afectada por lo general en las personas que han atravesado por un traumatismo cráneoencefálico. Y por otro lado, hay trastornos, como decíamos, afectivos, emocionales y de su conducta. Vamos a ver un poco qué es lo que a nosotros nos interesa, cuáles son las consecuencias neuropsicológicas. Como decía antes, por la gravedad de la lesión y por la magnitud, es decir, no son estos golpes, imaginémonos, por la intensidad del mismo, no solamente se ve afectada la zona donde se produce el impacto, sino también esa fuerza mecánica va a ejercer, digamos, va a generar un tipo de daño y secuelas en la contraparte que ha recibido el golpe, y entonces vemos que es un cerebro que está globalmente sufriendo, digamos, las consecuencias de ese traumatismo. Y entonces, lo que los estudios sobre esta población dicen es que la función con mayor frecuencia afectada es la atención, ¿sí? Esta capacidad que tenemos las personas y que la usamos desde que nos levantamos hasta el otro día que nos volvemos a levantar, porque incluso en la noche está esto funcionando de algún modo, la función de la atención, para poder filtrar estímulos que sean irrelevantes y poder mantener nuestro foco de activación en aquello que necesitamos tener presente para poder realizar una tarea, ya sea una tarea cotidiana y simple como vestirme, hasta una tarea más compleja como es conducir, manejar un auto o realizar mis actividades, digamos, laborales. Con respecto a la función atención, lo que se observa en estos pacientes cuando se los evalúa es que la atención sostenida y la flexibilidad atencional son las áreas o las funciones más afectadas, ¿no? La atención sostenida es esta capacidad de por un tiempo más o menos largo, yo poder filtrar lo que sea irrelevante para poder mantener en mi conciencia lo que necesito para resolver una situación concreta. Esa es la atención sostenida. Y también esta capacidad de poder desviar, suspender lo que hago para atender a otra cuestión que vaya surgiendo como relevante, tiene que ver con la flexibilidad atencional. Estas son las áreas que con mayor frecuencia se ven afectadas en estas personas. ¿Cómo lo observamos cotidianamente? Bueno, situaciones, por dar un ejemplo, tienen imposibilidad o nosotros vemos cuando interactuamos, dificultad para seguir una conversación, ¿sí? Se distraen cuando están conversando, o bien no contestan y quedan callados quizás
porque no han podido seguir el hilo de la conversación, o les encantaba ver partidos de fútbol o ver la televisión, determinados programas, y notamos que no pueden hacerlo, se ponen inquietos, se levantan, ¿sí? Es decir, no tienen dificultad en esta área, que es la capacidad de mantener nuestro foco atencional en un área determinada. Otra función que se encuentra, que va a evidenciar secuelas y déficit, tiene que ver con la memoria, ¿sí? Pero veamos con qué áreas de esa memoria, ¿no? Porque como habíamos visto en las clases anteriores, la memoria es un dominio que está implicado, digamos, tiene otros elementos dentro de su categoría. Tenemos la memoria episódica, la memoria semántica, la memoria retrógrada, prospectiva. Bueno, en los pacientes que han sufrido un traumatismo de cráneo, hay una disfunción en la memoria. Y esta va a diferenciarse de acuerdo al momento evolutivo, digamos, de ese trastorno. Al principio, en la fase aguda, la memoria que será afectada es esta que se denomina, en estos pacientes aparece una amnesia retrógrada o postraumática. ¿Qué quiere decir esto? Inmediatamente, luego de haberse reincorporado, de haber salido del momento crítico de coma, de urgencia, la persona no se acuerda lo que ha pasado con anterioridad y ignora totalmente lo que ha pasado, lo que pasó en el accidente, quiénes estaban presentes, dónde estaba, qué estaba haciendo, ¿sí? Esta es la amnesia postraumática. Esto es importante para tenerlo en cuenta, y tanto para los profesionales en la rehabilitación como para el familiar, porque ya esto nos indica algo acerca del pronóstico de esa persona. Cuanto más tiempo esa persona no recuerde lo que ha ocurrido, o sea, cuanto más prolongada sea esa amnesia postraumática en la cual no puede recordar lo que le ha pasado en el momento del accidente, menores son, digamos, menores van a ser las variables alentadoras acerca de cómo va a evolucionar ese paciente, ¿sí? Y las áreas que se ven afectadas son la memoria episódica y prospectiva. La memoria episódica es esta memoria que nos permite a nosotros poder narrar lo que nos va pasando, nuestra biografía, los sucesos importantes de nuestra vida. Y la memoria prospectiva, la capacidad que tenemos de poder recordar asuntos que van a ocurrir en un futuro, ¿no? Por ejemplo, una consulta médica, tomar una pastilla, apagar, por ejemplo, la hornalla si he estado cocinando. Bueno, esa memoria, tanto episódica como prospectiva, está afectada en estos casos. Y esto tiene que ver con las lesiones que se producen en el cerebro. Generalmente está implicado el lóbulo temporal, que es lo que nosotros habíamos visto en las clases anteriores, que es el área que regula nuestra memoria episódica y prospectiva. Sin embargo, hay un área de la memoria que se encuentra notablemente conservada, y es la memoria procedimental. Esta memoria que no es explícita, que la persona no la narra explícitamente, pero que es la que nos permite llevar a cabo diferentes actividades. Procedimental viene de poder conocer y repetir el paso a paso para poder realizar determinadas actividades. Esto tiene un valor terapéutico importante porque va a funcionar, digamos, como una estrategia compensatoria para ayudar al paciente, por ejemplo, a recuperar la independencia en su cuidado personal o en su vida, en su casa, ¿no? Entonces, esta memoria es la que se ve con menos afección en las secuelas del traumatismo de cráneo. Las funciones ejecutivas, por otro lado, están frecuentemente afectadas. Las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten a nosotros poder organizar otras funciones cognitivas para, por un lado, establecer metas y planes e ir regulando la acción de modo que
podamos alcanzar de manera eficiente ese plan que nos hemos propuesto. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un feedback en donde la persona puede ir evaluando cuáles son las consecuencias de su conducta y modificándolas si no está siendo útil para la meta que se ha propuesto. Esta función ejecutiva está dañada en las personas con traumatismo de cráneo por lo general, porque las áreas implicadas en la regulación de estas tienen que ver con el lóbulo frontal, es decir, con estas áreas de nuestro cerebro, y donde, digamos, se comandan este tipo de funciones ejecutivas. Imaginémonos que suelen ser ahí los impactos cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo. También se producen alteraciones en el lenguaje, pero esto, como veíamos antes, hay áreas del lenguaje que van a estar más afectadas y otras menos. Por lo general, en estos pacientes, en estas personas, lo que ocurre es que lo que más se ve afectada es su expresión, es decir, la parte expresiva del lenguaje, la capacidad de denominación. Lo que aparecen es anomia, es decir, tienen dificultad para encontrar la palabra que quieren usar en ese momento. También observamos que empiezan a usar, después del accidente, ¿no? Después de este traumatismo, empiezan a usar frases más simples, más rudimentarias, y tienen incluso dificultad para comprender algunas cosas que nosotros podemos estar diciéndoles. Entonces, aparece una dificultad mayor en la parte expresiva del lenguaje, pero no tanto en la comprensión. Pueden comprender, entienden lo que uno les está diciendo, sin embargo, esto va a depender, por ejemplo, de algunas variables nuestras a la hora de comunicarnos, como por ejemplo el tema de el tono con el que hablo, la velocidad con la que hablo y la complejidad de la frase que utilizo a la hora de comunicarle algo a esa persona. Cuando las frases son sintácticamente más complejas, cuando la idea quizás es un poco, capaz que estoy haciendo un chiste o estoy siendo irónico o estoy usando el doble sentido, ahí va a evidenciarse digamos, una falla o una falta de comprensión en estos pacientes. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque genera mucho malestar y muchos problemas de comunicación, vamos a imaginar, en la familia, ¿no? En la interacción que tiene esa persona con su grupo familiar, en donde a veces parece entender sin ningún problema y otras no, y entonces uno empieza a pensar que la persona está adrede haciendo que no entienden algunas circunstancias y en otras sí, y no, tiene que ver con que hay otras variables de la comunicación que posibilitan que esa persona comprenda lo que estoy diciendo o no, ¿sí? Entonces es importante conocer esto. Otras áreas cognitivas que se ven afectadas tienen que ver con las praxias, es decir, con estos programas de acción que nosotros tenemos totalmente internalizados y que funcionan de manera automática. Es decir, nuestro cerebro tiene un paso a paso de qué tengo que hacer para realizar cierto movimiento, cierto gesto. En los pacientes con traumatismo de cráneo, evidencian lo que se denomina apraxia, que es una falla justamente en las praxias, que es puntualmente una dificultad en la ejecución de un gesto o de un movimiento intencional. ¿Sí? Por ejemplo, para nosotros prepararnos un mate o prepararnos un café, prepararnos el desayuno, tenemos en nuestro plan de acción, tenemos una praxia destinada a hacer esto, en la cual nuestro cerebro automáticamente pone en marcha las áreas y la secuencia, digamos, de activación de esta área para realizar esa actividad. Lo que pasa muchas veces en algunos pacientes es que esa idea acerca primero de qué es lo que tengo que hacer para poder prepararme el desayuno y por otro lado, poder hacerlo se ve afectada. El paciente puede directamente tener afectado el plan de acción y no poder llevarlo a cabo porque no lo conoce,
porque no está automatizado, porque lo perdió, o también puede saber cuál es el paso a paso a dar, puede expresarlo, puede decirlo, lo conoce, pero no puede activarlo y no puede hacerlo tampoco. Entonces, esto tiene consecuencias importantísimas, por un lado, en su desempeño cotidiano, imaginémonos lo que puede generar, digamos, en un contexto laboral o en un contexto, digamos, de estudio, ¿sí? La dificultad en las praxias. Como decíamos antes, no termina aquí las consecuencias de este tipo de lesiones. Por lo general, y esta es una variable que genera muchísimo impedimento, tanto en el tratamiento de rehabilitación como en el entorno familiar del paciente, si nosotros no lo tratamos y no contemplamos como parte del tratamiento la cuestión afectiva, emocional y de conducta. Como habíamos dicho, nuestro cerebro regula estas dimensiones también. Por lo tanto, cualquier afección en ese nivel va a tener consecuencias en lo afectivo y en lo emocional. Con respecto a la conducta, lo que se evidencia, por ejemplo, es una falta de iniciativa, falta de motivación. Las personas han cambiado radicalmente su forma de ser. Quizás eran extrovertidas y eran personas que tenían una forma de organizar sus actividades, y después de este traumatismo vemos cómo eso cambia, ¿no? Hay que recordarles las cosas que tienen que hacer, quizás ni siquiera proponen qué es lo que les gustaría hacer, o bueno, están como indiferentes, tienen dificultad por organizar su propia conducta para tareas sencillas como puede ser la de sacar un turno para ir a una consulta médica, por ejemplo. ¿Sí? Se encuentran inquietos, se irritan con mayor facilidad, tienen conductas de agresividad, desinhibición y inestabilidad emocional. Lo que pasa es que, por lo general, en la mayoría de los casos, la consecuencia que queda de traumatismos de cráneos severos tiene que ver con que la persona empieza a padecer estados de convulsión también, por ejemplo. Entonces su cerebro no solamente ha cambiado, no solo ha cambiado estructuralmente por las secuelas del golpe, sino también eléctricamente y químicamente ese cerebro no funciona de la misma manera. Por lo tanto, va a estar más proclive a la irritabilidad, a la agresividad. Y esto no tiene que ver con una cuestión con una cuestión voluntaria, con una cuestión de buena disposición del paciente, sino con que están afectadas esos circuitos y esa química que nos permite regular, por ejemplo, nuestra conducta. Lo mismo ocurre con la esfera afectiva y emocional. Ellos tienen más dificultad para regular las emociones, va a aparecer quizás violencia o arranques de violencia o una conducta obstinada, insistente, poco flexible, que uno decía, bueno, parece un chico, o hace berrinche como lo está haciendo mi hijo, si es el caso de un esposo que haya sufrido el traumatismo. Y esto tiene que ver, como habíamos dicho, con la afección en determinadas áreas, pero también con lo que pasa en algunos, no en todos los casos, es la propia percepción de esa persona de la pérdida de su identidad y del rol que ocupaba, ¿no? No siempre se llega a ese nivel de conciencia, pero en muchos casos sí, y la evaluación que hace esa persona del cambio que ha implicado en su vida, de la, por decirlo de alguna manera, reestructuración desde la enfermedad a una nueva identidad, porque ya no puede salir a trabajar en donde trabajaba, porque ya no puede cuidar a sus hijos, porque bueno, ya no tiene la autonomía que tenía. Eso implica consecuencias en su afectividad, y muchas veces estos pacientes transitan con depresión a raíz, digamos, de estas consecuencias. Por lo tanto, es imprescindible, como vemos aquí, un tratamiento y un abordaje sistémico, integral, ¿no? Donde seguramente va a estar implicado también el sistema psiquiátrico. Aparecen síntomas psiquiátricos,
aparece un cambio en su personalidad, en el humor. Como decía antes, parecieran ser personas diferentes muchas veces, no siempre, pero muchas veces da esa impresión al familiar o a la persona que lo está cuidando. También lo que puede pasar es que a raíz del accidente haya sufrido, digamos, un estrés postraumático que genere ataques de pánico, que genere algunos trastornos de ansiedad, o que vuelvan sobre ciertas conductas disfuncionales si tuvo en el pasado, por ejemplo, adicciones. Es una situación límite que desencadena montos altos de ansiedad por esto que acabamos de decir, de las consecuencias en la vida de esa persona. Por lo tanto, van a aparecer, digamos, algunos trastornos que están vinculados con la capacidad de esa persona de poder adaptarse a esto nuevo que está pasando. ¿Sí? Entonces, vemos que la afección no solo tiene que ver con lo que observamos, con lo físico, tampoco solo con lo cognitivo o intelectual, por decirlo de alguna manera, sino también con sus comportamientos y sus emociones. Veamos qué es lo que se puede hacer desde la rehabilitación neurocognitiva. Esta área, que es la que, bueno, nosotros como equipo de trabajo le da sentido a lo que hacemos, la rehabilitación neurocognitiva, en las personas con daño cerebral ha adquirido en estas últimas 4 décadas una mayor injerencia, una mayor relevancia, dado a que, por un lado, por los avances, digamos, en los servicios de urgencia, estas personas, muchas de estas personas han sobrevivido y han conseguido una estabilidad, digamos, en su salud, por lo tanto demandan un tipo de asistencia que les permita rehabilitar o acomodar sus funciones para seguir siendo funcionales en su vida. Entonces es aquí donde la rehabilitación neurocognitiva y las otras rehabilitaciones cobran, digamos, relevancia. Como mencionábamos en las clases anteriores, el principio que va a guiar la premisa básica de nuestro trabajo es que nuestro cerebro es plástico. Es decir, ya sea cual sea la situación con la que ha atravesado la persona, ese cerebro hasta sus últimos minutos cuenta con la capacidad de poder organizarse y reorganizarse a partir de la experiencia inmediata. Y esa es nuestra entrada, digamos, a la terapia. Contar con la posibilidad de que a partir de lo que uno genera en la vida cotidiana del paciente o en la vida cotidiana del familiar y en el consultorio, nosotros podemos generar nuevas conexiones neuronales, podemos activar o reactivar determinados circuitos que han sido parcialmente dañados, podemos complementar aquellos que han sido totalmente dañados, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de la neuroplasticidad. En estos últimos años, las neurociencias cognitivas, es decir, las ciencias que estudian cómo funciona el cerebro y dónde están localizadas determinadas funciones, nos han permitido que podamos, por un lado, conocer más acerca de ese cerebro y conocer más sobre la localización de estas áreas, y entonces diseñar procesos de rehabilitación más eficientes. Porque sabiendo sobre, por un lado, los diagnósticos de imagen y los informes, digamos, neurológicos y médicos, ponen en evidencia dónde han sido las áreas, digamos, a partir de las imágenes. Entonces, el conocimiento de esto, de las áreas afectadas, y el conocimiento de cuáles son las funciones que esas áreas comandan, se pueden planificar estrategias diseñadas, como decía antes, para restaurar la función o compensarla de acuerdo al tipo de daño. Y eso es producto del desarrollo tecnológico de las neurociencias cognitivas, ¿no? Contamos, por un lado, con un marco conceptual que nos permite conocer más acerca de esto, y por otro lado contamos con una serie de instrumentos, por ejemplo los test psicométricos, los test neuropsicológicos, que nos van a permitir valorar objetivamente cómo está funcionando esa área y poder
Por un lado, planificar cómo la vamos a trabajar y por otro lado, valorar al cabo de un tiempo de si la intervención que he llevado a cabo ha mejorado o no la funcionalidad de ese paciente. Entonces, esos son recursos con los que contamos actualmente y que nos hacen tener, digamos, una mayor esperanza acerca de la terapéutica a implementar en estos casos. Algunos autores plantean que hay principios de neuroplasticidad y que estos están implicados en la rehabilitación, pero es muy importante para el familiar, para el cuidador, para la persona que vive con estas personas poder conocerlos. Porque nos permite poder desde la casa, desde el hogar, desde el acompañamiento como familia, propiciar experiencias que sean fuentes de, como decía antes, que posibiliten la neuroplasticidad de ese cerebro. Veamos cuáles son. Uno de los principios dice, úsalo o piérdelo. Esto quiere decir que si bien nuestro cerebro tiene esta posibilidad de generar nuevas conexiones neuronales, en esa misma dinámica lo que pasa es que cuando no utilizo por mucho tiempo cierta función, eso se correlaciona con no utilizar cierta área del cerebro y lo que hace nuestro cerebro es desarmar los circuitos neuronales de esa área si no la estoy utilizando para reorganizarla en otra dirección. Entonces, si la persona tiene una secuela y un daño cognitivo y no se entrena ese déficit cognitivo, lo que va a pasar es que va a incrementarse la pérdida cognitiva al no entrenar esa área. Entonces, por eso esto de úsalo o piérdelo. Lo que no usamos, el cerebro lo elimina para reorganizarse en otra dirección. Otro de los principios dice, úsalo y adquiérelo. Y tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? Con esta capacidad que tiene la experiencia de modelar nuestro cerebro. Y entonces, si bien hay un área que está afectada, que presenta un daño estructural, un daño anatómico, el entrenamiento específico de esa área va a poner en marcha una serie de procesos químicos, funcionales, estructurales, que pueden hacer que se reorganice y se active, quizás no puntualmente esa área, pero sí las concomitantes, y entonces de algún modo rehabilitar la función, que es lo que nos importa. Otro de los principios es que el momento importa. El momento en el cual se diseñe el plan de rehabilitación es muy importante. Cuanto antes se inicie el proceso de rehabilitación, cuanto antes, luego de haberse producido el traumatismo del cráneo, mayores son las probabilidades de que esa persona se beneficie del proceso de rehabilitación. Lo que no quiere decir que pasado 2 años, pasado 3 años, no pueda hacerse nada desde la rehabilitación. Se puede hacer, pero digamos, las estrategias son distintas. Si nosotros buscamos de algún modo rehabilitar una función, sabemos que el momento en el que empecemos el trabajo va a ser fundamental y va a ser decisivo para eso. Por el otro lado, otro de los principios tiene que ver con la especificidad. La complejidad de nuestro cerebro hace que funcione de manera específica cada una de las áreas que implican nuestro encéfalo. Por lo tanto, que yo trabaje en estimular un área determinada no significa que esa capacidad que estoy entrenando se generalice. ¿Sí? Entonces, por eso lo importante de evaluar las áreas afectadas y de evaluar cuáles son las estrategias que voy a utilizar. Porque si yo trabajo algo en el consultorio, eso no me garantiza que porque en el consultorio avance, esa persona en la casa pueda generalizar ese aprendizaje, ¿no? Porque acabamos de decir que hay especificidad en el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pensar que la rehabilitación está diseñada para que el paciente y la persona tengan mayor autonomía en su vida, no en el consultorio.
La edad importa, otro de los principios. Lo que sabemos es que las consecuencias que puede tener el traumatismo en el cerebro y su pronóstico y evolución varía de acuerdo a la edad. No es lo mismo el cerebro de una persona adolescente, joven o adulta que el cerebro de un adulto mayor. Cuenta con mayor plasticidad un cerebro de un adolescente, de un niño, y así a medida que pasan nuestros años, como ya habíamos estado estudiando en las clases anteriores, esta capacidad va disminuyendo, pero no desaparece. Nos va a acompañar siempre, por lo tanto, también esto es importante tenerlo en cuenta de cara a las expectativas que tiene el paciente y la familia acerca de cuáles van a ser los logros que se van a observar en el proceso de rehabilitación. La edad es un factor que va a marcar de algún modo esto. Por otro lado, otro de los principios tiene que ver con la repetición. Y esto es importante, muy importante, porque cualquier estrategia que apunte a rehabilitar una función o apunte a la rehabilitación de una persona que ha sufrido un traumatismo del cráneo, va a implicar una ejercitación sistemática, es decir, tiene que esa conducta que yo quiero que esa persona recupere o que la vuelva a tener o que la incorpore, una nueva conducta que quiero que incorpore, demanda que sea de manera repetitiva, es decir, que la haga muchas veces, que la haga con cierta intensidad, porque cada vez que activo una secuencia neuronal a raíz de un ejercicio que estoy realizando, es esa activación repetida la que va a generar el circuito y la estructura que va a ser la base de esa función. Entonces, el principio de repetición es fundamental en la rehabilitación. Otro de los principios importantes tiene que ver con la interferencia, y esto a lo que se refiere es que nosotros tenemos que valorar con precisión cuándo la ayuda que podemos brindarle al otro o que el otro puede hacer compensando la función, cuando esa compensación puede ser negativa. Supongamos una persona que queda con hemiparesia, con dificultad para mover una parte de su cuerpo, puntualmente una mano. Si empieza a tener autonomía y a desempeñarse usando la otra mano, la que puede moverla sin dificultad, si bien va a tener cierto dominio y va a avanzar en eso, en su independencia en la casa, por ejemplo, ese uso complementario de la otra área que tiene indemnidad va a generar un déficit mayor, va a interferir en la rehabilitación del lado que padece, me parece. Entonces, no siempre la estrategia compensatoria va a ser útil. Es por eso que es importante recibir, digamos, el asesoramiento técnico a la hora de, como cuidador, como familiar, qué puedo hacer y qué no debo hacer para ayudar a esa persona. La intensidad también importa. Lo que se sabe es que cuanto más intenso sea el ejercicio, mayor es la neuroplasticidad en el cerebro de esa persona al rehabilitar una función. Pero esto es un tema también, digamos, como delicado y es algo bien preciso, porque pasados ciertos límites, esa intensidad puede generar problemas, digamos, en ese cerebro, como la fatiga, si la persona tiene problemas, digamos, en la convulsiones, por ejemplo, o ha quedado como consecuencia de eso, una disfunción en el sistema eléctrico del cerebro, también esa sobrecarga en la rehabilitación puede ser perjudicial para su cerebro. Y por otro lado, la transferencia es otro principio. La transferencia hace referencia a que, si bien ese cerebro tiene especificidad a la hora de responder a las demandas del ambiente, también trabajando ciertas áreas puedo estar estimulando otras. Por ejemplo, en una persona que haya quedado con dificultades en el movimiento fino, ¿sí? En el movimiento fino que realiza con sus manos, por ejemplo,
Si yo ejercito ese tipo de movimientos con terapias ocupacionales, por ejemplo, o en el consultorio neuropsicológico, si ejercito ese movimiento fino, a la vez también estoy ejercitando la representación que esa persona tiene de su miembro, de su mano. Y entonces no solo trabajo eso, sino también estoy aumentando la representación de esa parte del cuerpo, lo cual impacta de manera positiva en el proceso de rehabilitación, ¿sí? De esto es bien importante entonces tener en cuenta que no todo lo que yo pueda hacer que a mi criterio va a ayudar al otro a estar mejor, lo haga. Es decir, como familiar, es bueno recibir la psicoeducación que se llama de los profesionales que trabajan con el paciente, porque nos van a aclarar, nos van a pautar de qué modo yo puedo ayudarlo. Como habíamos dicho antes, la repetición y esto de úsalo y adquiérelo es muy importante. Si yo intento, capaz, por ayudar a la otra persona, facilitarle ciertos movimientos, facilitarle ciertas tareas, probablemente esté en torno a esa persona. Por eso es importante estos principios, no tanto para la rehabilitación, sino también para el familiar y el cuidador. Entonces, ¿qué entendemos por rehabilitación neurocognitiva? Es un proceso sistemático en el cual la persona que ha sufrido el traumatismo de cráneo va a verse beneficiado de un equipo de trabajo interdisciplinario, donde va a estar los profesionales de la salud, los diferentes profesionales rehabilitadores, pero fundamentalmente va a estar la familia, ¿sí? Y aquí es importantísimo, porque es quien conoce acerca efectivamente de cómo se desempeña esa persona, y es la que permanece acompañándolo durante todos los días. Por lo tanto, la rehabilitación va a apuntar, digamos, a un trabajo en equipo en donde el familiar es una herramienta y es una parte esencial en este proceso. Así también el paciente, ¿no? Los propósitos principales del proceso de rehabilitación tienen que ver con que, como mencionábamos en las clases anteriores, esa persona logre el nivel óptimo de bienestar, es decir, cuanto mejorar lo más que se pueda la calidad de vida de esa persona y la independencia en su vida cotidiana. Recordemos que esta persona que ha padecido un traumatismo del cráneo puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un estudiante que está iniciando la universidad, puede ser un adulto que tiene a cargo, digamos, mantener su familia. Por lo tanto, las intervenciones son de vital importancia y de implicancia en la vida de esa persona. Los componentes en el proceso de rehabilitación cognitiva van a ser los siguientes. En esto que habíamos mencionado, que es un equipo en donde el profesional de salud, el familiar y el propio paciente van a funcionar como un todo, es importante el establecimiento de un ambiente terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente y la familia se sienta contenida a la hora de empezar el trabajo. Y no tanto evaluada, sino atender a los problemas que van planteando, atender a las preocupaciones que ese paciente y esa familia manifiestan a raíz del traumatismo. Luego, bueno, el proceso de rehabilitación cognitiva propiamente dicho, que va a estar diseñado de acuerdo a la evaluación que se haya hecho del perfil de ese paciente. La psicoterapia, y aquí es fundamental, porque si bien durante mucho tiempo y muchos autores han sostenido que es difícil o imposible iniciar un proceso de psicoterapia con pacientes con daño de estas características en el cerebro, lo que se sabe es que el ambiente de la psicoterapia puede favorecer considerablemente el proceso de rehabilitación. ¿En qué sentido? Por lo general, las personas que han sufrido un traumatismo del cráneo tienen una secuela que se denomina anosognosia y es la imposibilidad
de poder ver la falla. Es decir, ellos no son conscientes de las limitaciones o no son totalmente conscientes de las limitaciones que están padeciendo. Entonces, esto genera muchos problemas, porque no dimensionan el riesgo de ciertas conductas, quieren, digamos, realizar algunas actividades, por ejemplo, manejar el tema de la conducción. Si era una persona que manejaba, es algo que generalmente trae problemas porque quieren volver a hacerlo, porque no son conscientes, por un lado, de la limitación que tienen, y por otro lado, de las consecuencias que implica la conducción en esas condiciones. Entonces, la psicoterapia va a ayudar a eso, ¿no? Va a ayudar a la toma de conciencia de esa persona, de su situación actual, y también a la construcción de su identidad a partir de las consecuencias del traumatismo de cráneo, y en ese sentido trabajar las variables que tienen que ver con su identidad, con su regulación emocional, con la motivación para trabajar en este proceso de rehabilitación, que como ya podemos inferir, sabemos que no es un proceso de corto plazo, es un proceso de mediano a largo plazo. Por lo tanto, el componente motivacional es fundamental para la adherencia en el tratamiento. La rehabilitación vocacional o laboral. Si pensamos en que la persona que ha sufrido traumatismo de cráneo es un adolescente, que es joven adolescente que estaba terminando la secundaria, bueno, ¿de qué manera como equipo de trabajo, de qué manera como familia va a ayudar, va a reorganizarse esa dinámica para que esa persona pueda continuar con algún proyecto vocacional? Quizás no con el mismo que tenía, quizás no de la misma manera, pero esto es importantísimo, porque acabábamos de decir hace unos momentos que una vez estabilizada es una persona que va a vivir, bueno, va a vivir la vida que le queda, digamos, y entonces la conformación, digamos, de proyectos vocacionales y laborales es fundamental en la calidad de vida de esa persona. Entonces, es trabajar sobre eso también, trabajar sobre de qué manera o brindando qué tipo de ayuda técnica esa persona va a poder continuar o generar un nuevo proyecto. Como habíamos dicho, importantísima la intervención en la familia, porque por un lado es necesario que conozcan ciertas especificidades de cómo funciona la rehabilitación para poder ayudar a esa persona, y por otro lado porque son los que van a sostener en el día a día a ese familiar. Por lo tanto, es necesario, lo que muchos dicen, destinar recursos y tiempo al cuidado del cuidador, ¿no? Esto, como habíamos dicho, es un proceso a mediano y a largo plazo que produce un desgaste en el sistema familiar importante, muchísimo malestar, muchísima preocupación, y del abordaje integral que hagamos de eso va a depender también los resultados del tratamiento. Y por otro lado, las variables y los tratamientos farmacológicos, porque, como habíamos mencionado, hay implicancias psiquiátricas como consecuencia de los traumatismos cráneoencefálicos. Por lo tanto, hay ciertas conductas que vamos a regular necesariamente con el uso de la terapéutica farmacológica. Entonces vemos que los profesionales que van a intervenir en estos casos son varios, es un sistema de, digamos, tenemos a la parte de kinesiología, neurología, psiquiatría, al psicólogo cognitivo que trabaje el área de rehabilitación, quizás otro profesional que trabaje la psicoterapia, y a la familia. Si tenemos que esquematizar cuál sería el plan de rehabilitación neuropsicológica y sus etapas, bueno, más o menos podría ser de este modo. Una primera evaluación que nos permita a nosotros conocer e identificar cuáles son los problemas de esa persona en su contexto, en su vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, saber cuáles son las dificultades más invalidantes que está teniendo esa persona en la vida cotidiana,
cuáles son las soluciones que han ensayado, porque siempre la familia y el propio paciente tiene la intención y ya ha probado formas de mejorar esos problemas. Entonces, conocerlo nos va a ayudar a nosotros para saber cuál camino no seguir, o qué de eso que están intentando resolver no está bien, que impide que se mejore, ¿no? Entonces, también indagar acerca de cuáles son los problemas emocionales, cuáles son los trastornos emocionales que impiden la resolución de ciertos problemas. Por otro lado, una vez que se haya realizado esta evaluación y que se conozca en profundidad cuál es la situación, por un lado, cognitiva de ese paciente y por otro lado, ecológica, es decir, cómo se maneja en su ambiente, comenzar con la selección de objetivos y metas siempre en acuerdo con el paciente y con la familia. Lo importante de estos objetivos es que respondan al punto anterior, es decir, que respondan a los principales problemas que tiene ese paciente en su vida cotidiana. Estos objetivos entonces tienen que ser importantes y tienen que ser válidos para la familia y para esa persona, y por otro lado, tienen que ser realistas, posibles y medibles, mensurables. Yo tengo que poder concretar, o sea, plantearlo de manera concreta y específica al paciente y a la familia cuál va a ser el objetivo sobre el que se va a trabajar, ¿sí? Porque de esa manera vamos a ir pudiendo evaluar los progresos o no, y entonces reevaluar cuáles van a ser las metas. Luego viene un momento en el cual se seleccionan el tipo de estrategias. Ya habíamos mencionado algunas, y algunas van a estar destinadas a modificar el ambiente para que sea más sencillo esa persona poder desempeñarse con autonomía en su casa. Otras van a ser técnicas de restauración. Las técnicas de restauración tienen que ver con entrenar de manera sistemática la función dañada, y otras con mecanismos compensatorios, teniendo en cuenta que de ese funcionamiento está conservado, yo poder utilizarlo para reorganizar otras funciones. Entonces contamos con esos tres tipos de estrategias que van a ir modulando el proceso de rehabilitación. Y un cuarto momento necesario, que es el de evaluación de los objetivos y planes planteados. Y aquí es importante lo que decíamos antes, de que esto es un proceso, por un lado, es un proceso, implica varias etapas y es sistemático. No sirve de nada la instalación de un plan de rehabilitación si yo no he corroborado que ese plan y esas estrategias diseñadas efectivamente estén ayudando a esa persona en su casa, estén ayudando a esa persona en su vida cotidiana, esté ayudándolo a conseguir sus objetivos vitales, sus objetivos personales, sus objetivos, digamos, vocacionales. Entonces, la evaluación es periódica y me permite eso, poder estimar de estos objetivos iniciales que planteamos y de las estrategias que hemos diseñado para alcanzarlos, esto se ha cumplido o no. Y en ese sentido, reelaborar o replantear nuevas metas ajustadas a lo que efectivamente esté pasando en la vida de esa persona. Esos serían, digamos, como los distintos momentos en un proceso de rehabilitación. Y bueno, más o menos ahí ya estaríamos cerrando. Lo único que, bueno, queda por decir, había buscado esta frase que ya les había compartido, pero me parece que sigue siendo importante para que podamos dimensionar, digamos, las consecuencias que representan en esa persona sufrir un traumatismo de cráneo, ¿no? El cerebro humano es diferente y el cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Justamente este órgano es el que sufre todas las consecuencias del traumatismo cráneoencefálico, y esto creo que nos permite visualizar o tomar conciencia de cuál es el nivel de afectación, ¿no? En definitiva, la identidad de esa persona es la que
va a quedar afectada a raíz de estos accidentes. Entonces, bueno, diseñar terapéuticas y acompañamiento que permitan de algún modo mejorar la calidad de vida de esas personas, es el objetivo de nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias y ahora me espero si tienen algunas preguntas para hacer sobre lo que hemos estado hablando. No escucho. Armando, que está levantando la mano. Buenos días para todos, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Sí, soy Armando Gómez, psicólogo forense, neuropsicólogo y también neuropsicólogo deportivo de Asunción, Paraguay. Saludos para todos. Excelente presentación, licenciado, una vez más. Quiero felicitarte por la presentación, ¿verdad? Bastante bien completa y bien explícita. Remarcando un poco lo que estábamos hablando, ¿verdad? El tema del daño enfatizado en ciertas áreas del cerebro, recordando siempre un poco, y quiero contar un caso, ¿verdad? Enfatizando un poco lo que tiene que ver con el daño en la zona órbito-frontal, que tiene mucho que ver con el manejo de la irritabilidad y los cambios de personalidad, etcétera. Tuve un caso de un chico que practicaba boxeo. A esto no quiero llegar y va a sonar como una pregunta al final. Practicaba boxeo y evidentemente es un deporte de mucho contacto. Y él cometió un crimen. Y sin embargo, yo cuando hice la evaluación, luego presenté esto al abogado, en el ámbito jurídico siempre hay una relación bastante, siempre un poco estrecha entre un poco alargada, lo que tenga que ver con traumatismo craneoencefálico y hechos delictivos, porque muchas veces los jueces no tienen en cuenta un poco lo que tenga que ver con el daño en sí en el cerebro, si simplemente van al hecho en sí, lo que tenga que ver con la parte volitiva, ¿verdad? O sea, si la persona tuvo la voluntad de hacer, entonces un castigo. Entonces, a lo que quiero llegar es esto que yo había solicitado una investigación más profunda cuando hice el peritaje en cuanto a imágenes y lo que tenga que ver con estudios más profundos a nivel cerebral, si hubo algún daño dentro del cerebro, o sea, en el cerebro que haya hecho que esta persona empiece a tener ciertos cambios tanto en la conducta como en su arranque de ira y también un poco de conducta pueril, ¿verdad? Entonces, bueno, se quedó así, comento esto como una anécdota de que no pasó simplemente nada, nunca se tuvo en cuenta esto, simplemente este muchacho tuvo la condena que tuvo que recibir por esto. Bueno, eso quería compartir con ustedes, es una pequeña historia, ¿verdad? Como para poder ir pensando, bueno, lastimosamente hay ciertas cosas que se nos escapa en cuanto a lo que tenga que ver con la evaluación y ya dependemos también podríamos decir, otros profesionales, si hacer caso omiso a esto o simplemente, ¿verdad? Ir avanzando. Sí, Muchas así es. gracias. No, por nada, gracias por tu intervención. Sí, en nuestro contexto también, ¿no? Esto es evidente, pero bueno, los esfuerzos, digamos, tanto de las ciencias cognitivas y neurocognitivas apuntan un poco a eso, a que la evaluación sea precisa y posible de estas disfunciones que mencionas, Armando, ¿no? Las técnicas neuropsicológicas nos permiten a nosotros valorar, si bien quizás dentro del fuero judicial, en la institución, no se cuenta quizás con las herramientas, está la posibilidad de los peritos de parte que quizás más formados, más especializados, puedan llegar a este tipo de evaluaciones. En nuestro caso, nosotros somos Santiago del Estero, en Argentina, realmente la injerencia del psicólogo es significativa en estos procesos judiciales. Realmente se tiene en cuenta
la valoración que haga el perito psicológico en este tipo de procesos. Así que bueno, eso como para rescatar, ¿no?, en nuestra zona. Bien, no sé si alguien Sí, más buenas quiere hacer tardes, alguna pregunta. doctora. Buenas tardes, doctora. Le habla Sandra Buenas tardes. Suárez, la enfermera que trabaja en un Sandra, gerente. sí, sí, recuerdo, ya nos hemos visto en Alzheimer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Escúcheme, doctora. Quería hacerle una pregunta en el tema, por ejemplo, de adultos mayores, digamos. ¿Es tan grave la consecuencia también entre las diferencias de edades? Digamos, Sí, porque también, eso es algo que marcamos, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con la plasticidad del cerebro, o sea, la posibilidad de recuperación no es la misma de un cerebro joven adulto que de un adulto mayor. Es importante conocerlo, digamos, estos principios que son neurobiológicos para poder comunicarle al familiar, ¿no? Y sí, también al propio paciente, para sí, sí. diseñar, digamos, cuál es el objetivo posible, cuál es el cambio posible en esa persona, ¿sí? Sí es importante la edad. Muchísimas gracias, doctora, por su No, por información. nada. Digamos. Gracias, Andrés. Hasta luego. Chao. Bien. Bueno, creo que entonces ya estaríamos finalizando. Sí, Lauri, muchas Sí, felicitaciones ahí, ¿no? Por muchos en bueno, el chat están felicitando porque la verdad es excelente, no, excelente la exposición. bueno, gracias. Bien, bueno, entonces la semana que viene nos estaríamos volviendo a encontrar. Semana que Eh, viene con Parkinson. bueno, y gracias a todos por acompañarnos y que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Chao.